Buen día, buenas noches, buenas tardes. Mis amigos, mis hermanos y hermanas que escuchan esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González. Estamos aprovechando estos días que están gloriosos y están hermosos para compartir con ustedes, que vendrán días malos que no se podrá hacer estas cosas. Y hay que aprovechar y a la misma vez dejar estas enseñanzas grabadas porque van a ser útiles para otras personas en otro momento. Queremos decirle a los oyentes que estamos en YouTube. Esta programación también la estamos pasando por YouTube. Así que si usted tiene unas amistades que no pueden verme por Facebook, dígale que se inscriban en el canal de Reverendo Doctor Nicanor González en YouTube y entonces ahí me podrán ver en todos los lugares del mundo. La idea es expandir las redes para que esta palabra pueda ser llevada a todos los lugares apropiados y adecuados y debidos, y que podamos todos estar en esta escuela de enseñanza de la verdad. Porque como el Evangelio es la verdad y la única verdad de salvación, y que es mayor que toda la ciencia, la política, los sistemas de gobierno, toda la filosofía, toda la sociología, teología, psicología, que la ciencia presenta su argumento, la filosofía presenta su argumento. Sin embargo, el Evangelio es la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Jesucristo, siendo Jesucristo la máxima revelación de todo lo que Dios intencionó que la obra maestra de Dios que somos nosotros conociese de Dios. Y por eso es que, aunque vamos a mencionar toda esa filosofía de ciencia, de conocimiento, no piense que mi base de mi enseñanza está ahí. Mi base de mi enseñanza está en este libro sagrado. ¿Okay? La palabra de Dios. Ahí es donde está mi base de enseñanza. Que estudié en esos niveles doctorales, en la psicología, la teología y sociología y filosofía. Pero lo hice para informarme, para conocer mejor cómo ver este grupo de personas que usan esos medios para contradecir la verdad. Entonces, al yo estar informado de eso me ayuda a mí más y a ustedes el yo informarle que hay un camuflaje, hay algo subliminal, algo escondido detrás de, que automáticamente se mantiene como un misterio, pero no es misterio nada. Es que quieren que la verdad no se conozca por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio que estableció Jesucristo aquí en la tierra. Y aún la misma religión ha sido usada para descartar esa verdad.
Y por eso es que estamos en este entrenamiento para que podamos aprender y saber la verdad. Pero yo tengo a Cristo y ya yo conozco la verdad, gloria a Dios. Yo acepté a Cristo como mi único Salvador, gloria a Dios. Yo he confesado a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, con todo eso que nosotros confesamos y creemos en Dios, hay muchas interrogativas en el mundo religioso, en el mundo no religioso, en el mundo secular que no tiene a Dios en su noticia. Hay muchas interrogativas. Y que todo eso es parte de nuestra normalidad humana, de nuestra curiosidad humana. ¿Ve? Y eso comienza desde el desarrollo del niño. Mientras el niño se va desarrollando, el niño comienza a preguntarle a su autoridad, de papá, mamá, abuelo, abuela, tío, hermano mayor, la gente mayores. Los niños por naturaleza comienzan a preguntar. Y como yo siempre le digo, que ustedes las mujeres son la co-creadora con Dios. Siempre cuando celebrábamos el Día de la Madre en mi congregación, la iglesia que pastoreé por 44 años, siempre yo predicaba y enseñaba que la mujer es co-creadora con Dios, porque es la única que da a luz a un ser viviente aquí en esta tierra. Y cuando venía el Día de los Padres, entonces hablábamos del hombre, que también Dios usó al hombre como un instrumento para que esa criatura naciera aquí en la tierra. La cosa es que tanto la mujer como el hombre es importante y que uno no es menor que el otro. Porque cuando usted lee Génesis 1, 26, 27, el 27 mayormente, y hizo Dios al hombre y a la mujer. Y son cosas que nosotros no la entendemos porque estamos acostumbrados a leer un capítulo y quedarnos ahí. Y después leer el segundo capítulo y quedarnos ahí, el tercer capítulo y quedarnos ahí. Pero en Génesis 1, toda la creación fue hecha, fue formada en 6 días por el Creador Dios. Lo único es que en el capítulo 2 simplemente registra cómo fue creada. How. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, no había seres humanos, no habían animales, las aguas estaban alrededor de todo lo que era seco, estaba esto. Dios hizo la tierra. ¿Y por qué la hizo? Como iba a tener animales, iba a tener seres humanos, iba a tener árboles. Entonces, en el capítulo 1, Dios comienza a ordenar la tierra y a separar el agua de la tierra, la luz de las tinieblas. Eso fue lo que sucedió, un proceso ecológico de establecer toda la cosa en su orden. Y ya para el verso 25, 26, 25, Dios crea los monos del polvo de la tierra, Dios crea las aves que salen del mar. Y después el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
El hombre a nuestra imagen va a ser un ser emocional, racional, pensante. Es la imagen de Dios en nosotros. Y vamos a ponerle nuestra semejanza. Eso es en el capítulo 1, que Dios está hablando con la Trinidad, porque cuando dice hagamos, Él está hablando con más de una persona ahí. Estamos hablando del verbo de Dios y el Espíritu de Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después dice el verso 26, y hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Después en el capítulo 2, lo que hay es una narrativa, un relato de cómo fue que Dios hizo en el capítulo 1 al hombre y a la mujer y todo lo demás. Y la gente se confunde con eso. Entonces en el capítulo 2 vemos que Dios toma del polvo de la tierra, y el polvo es lo más fino que el barro, el verso 7, y formó al hombre. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Cuando Dios le pone el soplo de vida, esa es la semejanza de Dios. The image of God. La semejanza de Dios es el soplo de vida que Dios sopló en la nariz de Adán. Después para el verso ya 22, 23, Dios pone sueño en Adán y saca una costilla y aparece la varona. Pero el nombre de Eva no era varona y el nombre de Adán no era Adán, era Ish. 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 I-S-H. Ish. Entonces cuando Adán vio a Eva, le llamó Isha. Isha. Bien. Después en el verso 20 del capítulo 3, Adán le cambia el nombre a Isha y le dice, tu nombre será Eva porque eres madre de todos los vivientes. Y no quiero entrar en ese tema porque todavía hay muchas personas que tienen esa mentalidad católica, que significa universal. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva en el verso 27 y 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Bien. Así que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, desnudos sin ropa, procreando. Y a nosotros nos enseñaron que los primeros seres humanos que vinieron a la tierra fue cuando Adán conoció a Eva en el capítulo 4 de Génesis 1. Capítulo 4, verso 1. Entonces la palabra conocer en aquel entonces era tener relación marital con el esposo y la esposa. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Entonces, por nosotros no entender bien el escrito bíblico y tener los lentes de enseñanza de otras personas que tienen su doctrina supuestamente de acuerdo a lo que ellos enseñaron, todo el mundo se quedó así. Que los primeros seres vivientes de Adán y Eva fue Caín y Abel. No fue así. Lea bien la escritura. Porque si usted lee bien la escritura, usted va a ver, se lo voy a mostrar, voy a enseñarle esta parte a ver si cambiamos la mente de algunos de ustedes y comienzan a entender, aunque me ataquen y me condenen, pero está bien. Eso es parte de ser maestro. Parte de ser maestro es parte de estar en discusión y argumento con la persona que ya tiene un conocimiento de una sola forma y que piensan de una sola forma. Y aquí yo lo enseñé de la otra forma para que usted pueda ver algo que quizá usted no lo había visto.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que le dio señorío a los seres humanos sobre todo lo que hay aquí en esta tierra. Y dice el verso 26 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En el verso 27, varón y hembra. ¿Y cuál fue el mandato aquí? Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero el verso 26 le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad, multiplicado. ¿Okay? Así que Adán y Eva estaban procreando hijos antes de la caída. Ay, quizá usted no había oído eso, ¿no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que Dios le dijo a ellos, fructificar, multiplicar. Ellos no estaban viéndose la cabeza y los ojos y su cuerpo. Ellos estaban multiplicándose y simplemente, cuando usted lee Romanos capítulo 5, verso 12, va a ver que el mandato se le dio a Adán. Y por causa de ese hombre, todo el mundo cayó en transgresión, por causa de Adán. Es bien interesante la dinámica. Y eso fue en aquel entonces. Esa versión cambió en Deuteronomio 24:16, en Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20, que el alma que pecare esa morirá, que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el hijo, el alma que peca se muere. Eso cambió. Pero el mandato primario que le dio Dios a Adán y a Eva recaía todo sobre la humanidad si Adán y Eva violaran ese mandato. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, vemos, no hay un registro. Lo que no entiende la persona es que los primeros 2 capítulos de Génesis no hay un registro de nada, porque ellos estaban en un estado de perfección en el sentido total, completo, que no necesitaban más de lo que Dios estableció que ellos fueran. Entonces no había un registro de Biblia, de diccionario, de escrito, porque ellos estaban bien. Entonces, si no se mencionan los hijos de Adán y Eva en el huerto del Edén, no había necesidad. Porque ellos estaban bien, ellos no habían pecado, no habían desobedecido el mandato del árbol, de la ciencia del bien y el mal. El registro viene por causa de la desobediencia, por causa de la violación del mandato. Entonces viene el registro y Dios hace eso intencionalmente para que nosotros no tengamos excusa. Porque Dios lo que hace es que muestra su evidencia de todas las cosas que Él estableció para que nadie venga a excusar de nada ni de nada. Entonces, después que viene la desobediencia, en el verso 20 del capítulo 3 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Espérate, no hemos llegado al capítulo 4 y se está hablando de Caín y Abel. ¿De cuáles seres vivientes? ¿De los monos? Como dice la ciencia. No. Lo que parte de el castigo de desobediencia en el capítulo 3 se ve aquí cuando Dios le dice a la mujer, el verso 16, a la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Oh, usted no había leído eso. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. ¿Ok? Multiplicaré. Entonces, daba luz, pero no era tan doloroso, porque estaba en un estado de perfección. Entonces aquí se multiplicará en gran manera los dolores en tus preñeces. Lea bien, entienda bien. Y después que se establece ese orden, entonces Adán viene y le dice, tu nombre te llamará Eva porque eres la madre de todos los seres vivientes. ¿Ok? Después en el capítulo 4, verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Entonces, ¿por qué Caín y Abel? ¿Por qué no se mencionaron todos los nombres, todos los hijos que nacieron en el huerto del Edén? Porque ellos no tenían parte con el plan redentor de Dios. Y eso es algo teológico que le estoy enseñando a ustedes. Todas las personas que no tenían que ver con la salvación, con el plan, con la redención, no se mencionan en la Biblia. Aún en el libro de Ruth, que menciona a una persona que le llaman fulano, ni el nombre, le dicen fulano. Que fulano no tiene que ver nada con la redención y la salvación del género humano. Fulano. David tuvo muchos hijos, Salomón tuvo muchos hijos, ¿se mencionan? No. María después de Cristo tuvo más hijos, ¿se mencionan? Algunos, sí, Marco lo menciona, Pedro lo menciona. Sin embargo, ellos no participaron en el ministerio de Jesús mientras Jesús estaba vivo, porque ellos mismos ni creían que su hermano Jesús era el Mesías. Entonces, entiendan este punto, ¿no? Todo lo que se menciona en el escrito bíblico de Génesis Apocalipsis es porque Dios tenía una intención de que ese nombre, esa familia se mencionara porque eran parte. ¿Por qué se menciona Raá, la ramera? Que ella vino a ser parte de la genealogía de Jesús. Raá, la ramera. Se menciona esta señora. Sin embargo, otra gente santa, poderosa, no se menciona porque no tuvieron que ver nada con la salvación y el plan eterno de Dios. Entonces Caín viene y mata a Abel por celo, por el sacrificio, porque Dios le agradó más la ofrenda que trajo Abel, y Abel fue muerto. Y Dios confrontó a Caín. Y le preguntó en el verso 9, capítulo 4, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Usted ve cómo Dios es? ¿Cómo que Dios no sabe dónde está Abel? Dios siempre habilita una conversación con nosotros los seres humanos. Entonces los gnósticos, la gente que no entiende el lenguaje de Dios, y se ve que Dios está limitado, él no sabía dónde estaba Abel. Ya Caín había matado a su hermano y viene Dios a preguntarle a Caín que dónde estaba. No, Dios sabía, él quería habilitar una conversación igualmente con Adán. En el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? El Dios omnipresente y omnisciente. Quería habilitarle una conversación. ¿Ve? Si Dios te pregunta en un momento dado, ¿cómo tú estás? Contéstale cómo tú estás. No le digas, no, yo estoy aquí en mi oficina. No, Él quiere saber otra cosa de ti. Habilita esa conversación con el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Abel? Se enoja con Dios.
Yo no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Ahí viene la relación del prójimo, de guardar al prójimo, la espalda del prójimo a un hermano carnal, biológico. Y Dios sigue habilitando la conversación con Caín. ¿Qué has hecho? Le está dando oportunidad que confiese, que hable. Que Dios sabía todo, seguro, la sapiencia de Dios, la presencia de Dios, conocimiento anticipado de las cosas pasadas, presentes y futuras. Eso está delante de Dios día y noche. ¿Qué ha hecho? Después viene la otra parte irónica de Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ouch. Y ahí viene la consecuencia de esa criminalidad. ¿Por qué se estableció esta criminalidad en el capítulo 4 y no se menciona a la demás gente? Porque de ahí en adelante así va a ser la humanidad. Esa criminalidad con hermanos biológicos, imagínense con el prójimo que usted no creció con esa persona. Después viene el castigo. El verso 14, mire lo que dice Caín. Solamente supuestamente estaba Caín y Abel. Abel está muerto, ahora queda Caín, Adán y Eva. Sin embargo, dice Caín, he aquí me echa hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién lo va a encontrar? Si supuestamente todo comenzó en el capítulo 4, no. Eso comenzó en Génesis 1, 2, 3. Adán y Eva, olvídese. Ellos estaban llenando la tierra. ¿Qué sucede cuando los hijos nacen en nuestras casas? Pues crecen y se van a otro sitio, se casan. Si usted acepta esto de acuerdo a la Biblia, usted va a estar bien y va a rechazar todas esas versiones que le han enseñado a usted, indicando que la creación comenzó de la humanidad en el capítulo 4, no. En el verso 26, 27 y 28, fructificar, multiplicado. Este es el maestro que le está enseñando a ustedes con la Biblia. Con la Biblia. Porque es una versión católica que nos enseñaron a nosotros. Entonces, la Biblia no se puede contradecir. Entonces, si Caín iba a salir errante y fue a la tierra de No, y allá encontró a su esposa, pues todas las personas que nacían en el huerto del Edén, ellos comenzaron, cuando crecían, se iban a sus lugares. Y Adán y Eva siempre estaban en el huerto del Edén. Entonces, cuando se comete la transgresión de la violación del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces Dios determina hacer un registro. Esto no se va a quedar así en silencio. Déjame usar a Moisés para que me escriba todas estas cosas. Y ahí está Moisés escribiendo los 5 libros del Pentateuco. Génesis, eso, de Levítico, Número de Deuteronomio. Eso es fácil de entender. Pero en el 325, cuando Constantino decidió establecer un movimiento religioso en Roma, porque supuestamente se había convertido, y fue una acción política de este hombre para ganar la guerra contra la gente, enemigos que venían contra Roma. Y como el cristianismo se había multiplicado por todo el mundo, porque la gente decía que el cristianismo estaba llenando la tierra. Ustedes no ven los judíos en Hechos. El mundo se va tras ellos, decían los judíos. Porque imagínese usted, en Jerusalén, de acuerdo a la población de ese momento, había más de 25,000 personas en Jerusalén.
La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén con los judíos, lo que Dios siempre quiso. Que aún el plan de Dios se cumplió. El pueblo de Israel no cumplió el plan de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios usó a los judíos para establecer su iglesia con 12 discípulos. Y esos 12 discípulos revolucionaron a Jerusalén en ese momento, que en el primer mensaje que predicó Pedro en el capítulo 2 de los Hechos se convirtieron 3,000 personas. Y cuando hablamos en ese momento cultural de 3,000 personas, estamos hablando de hombres de 19 años para arriba. Eso eran los que se contaban en el censo. No se contaban de 18 para abajo. Las mujeres tampoco se contaban. Ellas no eran parte del censo, eran hombres que se contaban. Y siempre las mujeres son las que más responden al llamado de Dios, aún más que los hombres. Y hoy en día, los 8.1 billones de habitantes, hay más mujeres que hombres en el mundo entero. Entonces, si habían 25,000 en población en Jerusalén y se convierte en 3,000, ya quedaban ¿cuánto? ¿Me entiendes? Sin contar las mujeres y los jovencitos adolescentes que se convirtieron ese día. Después en el capítulo 3, 4 y 5 encontramos a Pedro yendo para la puerta de la hermosa, predicó un mensaje, porque un cojo se sanó, se convierte en 5,000 personas. Habían 25 en población, 25,000, y ya de esos 25,000, esta iglesia que está comenzando ya tiene más de 8,000 personas convertidas al Evangelio de Jesucristo. ¿Usted sabe cómo estaban esos fariseos, esos judíos, ese Sanedrín, los 70 ancianos que gobernaban a Israel en crisis? Y acusaron a los discípulos que eran analfabetos, que no tenían letra y todo, pero en un momento dado hasta le prohibieron que no hablasen del nombre de Jesús. No hablen de ese nombre. Es que Pedro dijo en Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Punto. Entonces, la expresión de ellos, el mundo se va tras ellos, fue una prosopopeya, la parte por el todo y el todo por la parte, donde ellos vieron como que el mundo era solamente Jerusalén. No habían 3 continentes, Asia, África y Europa. Y en ese momento Roma tenía 1 millón de población. Roma tenía 1 millón de población, la ciudad más grande en aquel momento. 1 millón de población. Y tenía el teatro que fue creado para hacer obra y arte, y ahí cabía más de 40,000 personas. El Coliseo, donde mataron la mayoría de los creyentes y cristianos que no se avergonzaron del Evangelio, cabía más de 50,000 personas. Y yo, como toco el órgano, descubrí que ahí había un órgano. En ese coliseo, cuando iban la gente a celebrar, porque ese era como el lugar de celebración, viendo a los cristianos siendo muertos por las fieras, los leones y todo. 50,000 personas, espectadores, mirando a aquellos que creían en Jesús y daban su vida por su fe. Y no tenían la Biblia que usted tiene. Apenas una carta de Pablo, apenas una carta de Pedro. Ellos no tenían nada de lo que nosotros tenemos, pero fincaron, afirmaron, confirmaron y reafirmaron su fe en la persona de Jesús. Y por eso es que hay que conocer la historia, señores. Porque cada vez que presentaban a un cristiano delante de César, delante de los emperadores, ellos tenían primero que doblar su rodilla y segundo tenían que decir César Deus, César es Dios.
Y después tenían que decir César Curios, César el Señor. Y que ellos decían, Yeshua, Dios, Yeshua Curio, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor. Para el Coliseo lo mandaban. Esa es la historia. Y yo estaba haciendo la investigación. Ellos hicieron un canal de agua que entraba a ese coliseo y le daban a una tecla y hacía era que el órgano sonaba. Bien interesante, ¿no? Y eso todos los días, una celebración matando a los cristianos los primeros 3 siglos. Cuando yo estaba estudiando la maestría en divinidad, nos vino a visitar Justo González, que es el gran escritor cubano que se graduó, uno de los más jóvenes que se graduó con su PhD en teología de Harvard Divinity School. Y él vino a darnos 3 horas de clase, en una de las clases. Yo me senté al lado de él y le pedí su autógrafo, un hombre famoso, un escritor increíble de la historia cristiana y todo. Y mi pregunta fue, ¿por qué usted dice en su libro que los primeros 3 siglos murieron menos gente que en el tiempo del Renacimiento, en el tiempo cuando los cruzados comenzaron a matar a los cristianos? Hizo Nicanor, porque la población era mayor. Ay, verdad que sí. Porque para el tiempo de Nerón y toda esa persona, que habían 3 continentes, solamente habían 240 millones de habitantes en esos 3 continentes. Ya cuando llega ya para la edad medieval y todo ese tiempo negro, tiempo de Renacimiento, 1700, 1800, ya la población se había multiplicado en 400, en 500 millones de seres humanos en la Tierra. Entonces, eran sacrificados por la verdad del Evangelio y morían cantando, y era un testimonio fehaciente y poderoso para toda esa gente incrédula que estaban entenebrecidas sus mentes de ver esa situación. Nosotros hoy en día no tenemos esas situaciones del 1er siglo, 2.º siglo, 3.er siglo. Cuando Constantino se vio en crisis de perder a Roma por los enemigos, entonces él indicó que se había convertido y entonces usó Romano 13 y todo el mundo se sometió a la autoridad establecida por Dios de acuerdo a él. Y entonces él pudo vencer. Y como le dije, hizo la ciudad de Constantinopla, que hoy en día es Istambul, allá en Turquía. Y él lo que quería era sustituir a Roma por Constantinopla. Él quería sustituirla, que Roma era el lugar. En Roma, en el 1er siglo, ellos tenían todos los edificios que tenemos aquí en Roma. Aquí en Manhattan hay ya como 18.000 edificios. Pues esos edificios los tenían ellos en el 1er siglo en Roma. Y en Roma habían 1 millón de población, 900 senadores en el Congreso que dirigían esa nación y un dictador. Tenían el ejército más poderoso, más grande de la historia. Roma. Y no había dioses, porque cuando Roma conquistó a Grecia, ellos lo que hicieron fue que tomaron todas las estatuas de Zeus, de Apolo, y las llevaron a Roma. No había una religión formal. Tal fue así que en el 63, cuando Pompey estaba en Jerusalén tomando el templo y destruyendo el templo y tomando todo su oro para convencer a los senadores que lo tomaran a él como el dictador principal,
Julio César estaba en Roma y habían elecciones para ser el primer líder religioso de esa época. Y eligieron a Julio César en el 63 a.C., que se convirtió como en el papa de la religión de esa época que no existía. Que bien interesante la historia, ¿no? Mientras que él está conquistando a Jerusalén y el templo, matando más de 100,000 judíos, llevándose el oro y la plata para traerla para Roma, estaba Julio César corriendo para esa posición, porque él también quería ser el líder principal. Ok. ¿Qué sucedió entonces? Que como en Roma todo el mundo estaba yendo para este lugar, hicieron ese coliseo de 50,000 personas, y habían otras personas que venían de esa parte de Europa todos los años a cerrarlo con una capa para usarlo en el invierno, que allá nieve y hace frío. Y eso del Doom que se cierra, eso lo inventaron el otro día, no hace mucho, aquí en los Estados Unidos y en algunos lugares. Pero en el primer siglo había unos arquitectos que venían y ponían una loma grandísima encima de ese coliseo para que en el invierno ellos estuviesen ahí celebrando la matanza de la iglesia y los cristianos. Después hicieron el anfiteatro, que también yo pasé a ese lugar. El anfiteatro medía 1 milla. Y los emperadores tenían su trono ahí al lado de ese anfiteatro, y ellos salían de su casa y se sentaban a ver los gladiadores, los caballos corriendo, porque era un lugar que cabían 150,000 personas. Así que del millón de gente que había en Roma, habían 50,000 que cabían en el Coliseo, 40,000 en el teatro y 150,000 en el anfiteatro. Que es bien interesante todo esto, porque cada vez que había una redada, una reunión, ellos usaban todos estos medios para comunicar. Y eso fue una estrategia de escala mayor en este imperio romano. ¿Y qué creyó Remo y Rómulo, que fueron los fundadores de Roma, que esto iba a ser así tan grande? Que Remo y Rómulo, todos hermanos, decidieron hacer una casita en esa colina, que Roma está sentada sobre 7 montes, y la Biblia habla del Apocalipsis, de la Gran Babilonia, que está sentada sobre 7 montes. Es Roma, pero Jerusalén, Israel, también está sentada sobre 7 montes, así que tenemos una situación teológica bastante delicada, ¿no? Y Remo y Rómulo en el año 756 para allá, antes de Cristo, fueron a esta colina y se establecieron ahí. Y poco a poco ellos crearon una comunidad, un grupo de personas, y comenzaron a venir gente y gente y gente y gente, hasta que llegaron a crear un sistema de gobierno, el primero en la historia. 756 años antes de Cristo. Y después que llegaron al poder, Remo mata a Rómulo para quedarse en el poder. Que así, Caín mata a Abel. ¿Qué problema? Un pastor está ministrando y hay un hermano que quiere cortarle la cabeza al pastor. ¿Qué problema es este? Usted es un hombre poderoso de Dios y hay otro hermano que quiere quitarle el poder, quiere calumniarnos. Qué envidia, qué celo. Y por eso es que yo hablo en este libro de la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y como dice Salomón en Eclesiastés, que la mucha sabiduría, el mucho saber resalta el celo y la envidia de los demás. Y hay un mal que ha condicionado a los seres humanos, que mientras más usted brille, más cuidado usted tiene que tener, que alguien siempre va a querer su brillo. Lucifer, el gran querubín,
el querubín grande y protector, el sello de la perfección, el Hijo de la mañana, lleno de esplendor, de hermosura, de sabiduría, estaba delante de la presencia de la gloria de Dios y quiso esa gloria. Lucifer. Y por eso es que yo hablo que esa caída, esa situación, que un día nos vamos a sentar para hablar de eso aquí, es tan incomprensible a la mente de nosotros. Y que solamente el hecho del libre albedrío, libre voluntad que Dios le delegó a toda su criatura, eso resuelve todo del por qué la gente se revela. Porque Dios no quiere que nadie le sirva obligado. Dios no quiere que usted adore a Dios obligado. A veces que vamos a los púlpitos, alaba, alaba, y hay personas que no quieren alabar, que están atribulados, que están en crisis. Dios quiere que todo lo que hagamos sea por amor, así como Él nos creó y nos amó a cada uno de nosotros. Bien. Entonces Roma se constituyó en ese imperio tan poderoso que aún gobernó a Israel, el pueblo de Dios lo gobernó, lo sometió a pagar taxes, lo sometió a hablar el latín y el italiano, que no podían ni hablar ni su idioma hebreo, ni griego, ni nada. Tenían que hablar. Lo mismo hizo Alejandro Magno cuando conquistaba los pueblos para el 340 y más antes de Cristo. Todos los pueblos que conquistaba, todo el mundo tenía que hablar griego, porque el que no hablaba griego era un campesino, un jíbaro, un ignorante, era un salvaje, un bárbaro, un escita. Es bien interesante. Estos líderes que se convertían en dioses, en emperadores, en reyes. Entonces, ¿por qué le estamos mencionando esta historia de esta forma? El mal va a seguir y no va a cambiar. Y el único que cambia el mal en la sociedad es la persona de Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe el evangelio. Y el evangelio es las enseñanzas que nos tienen que regir a nosotros. Y Cristo se la puso bien simple. Así que tenemos a Mateo, Marco, Lucas y Juan, esos 4 evangelios. Pero en Mateo 5, 6, 7, ahí está todo el evangelio reducido en 3 capítulos. Mateo 5, 6, 7, léalo. Ahí está toda la orden que Cristo quiere para su iglesia. Los principios de Dios, yo y mi prójimo. Llamar a Dios, llamarme a mí mismo, llamar a mi prójimo. Ahí se cumplen todos los mandamientos. Entonces, si nosotros tenemos unos lentes donde aprendimos una forma de lo que dice la Biblia, tenemos que entender que aún los grandes teólogos de la antigüedad, como Juan Calvino en el 1567, que fue el que sistematizó todo el lío y revolú que hizo Martín Lutero en el 1517 en Alemania. Dios usó a Juan Calvino para organizar, y aún así él tuvo sus situaciones. Porque él fue el que comenzó a enseñar salvo y siempre salvo. Él enseñó la predestinación, que unos eran salvos y otros no. Entonces, parece que no le dijo Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Al mundo. Al mundo. Bien. Entonces Mateo 11, 28, todos los cargados y trabajados, venid a mí descansar. Cargado, trabajado, todo el mundo. Y estos teólogos estaban limitados, porque tienen que recordar que Martín Lutero era de Alemania. Y la Biblia no estaba traducida en alemán, estaba en latín. Estaba en los idiomas originales de griego, de hebreo.
Y esos sacerdotes tenían que aprender esos idiomas originales para poder enseñar la Biblia. Después, nadie podía tener este libro sagrado, solamente eran los sacerdotes. Por eso fue que Martín Lutero trajo esa reforma, donde él enseñó que la Biblia tiene que ser propiedad de toda la comunidad alemana. Y se reveló porque él era un seminarista, él era un maestro. Él estaba internado en un seminario enseñando todas estas cosas. Entonces yo le estoy diciendo todo este orden porque yo soy un historiador y soy maestro de historia. Y todo eso lo hemos estudiado en los niveles mayores. Entonces Martín Lutero era un monje, un hombre catedrático. Pero él vio estas situaciones que hubo en su propia iglesia. Y al él protestar, entonces ahí viene la palabra protestantismo. Y ahí es que viene la palabra que somos protestantes. Pero es lo que estaba protestando de que se abriera más la situación. Entonces, cuando la gente iba a la misa, los sacerdotes estaban hablando en latín. ¿Quién entendía eso? ¿Quién iba a entender el evangelio? ¿Quién iba a entender la palabra de Dios? Entonces él quería que se hablara en alemán. Eso fue en el 1517 cuando él comienza esa revolución. Para el 1543-44 se inventa la imprenta. ¿Y qué usted cree lo primero que pusieron en la imprenta? La palabra de Dios en el lenguaje alemán. Y parece que de todos los pueblos de aquel entonces, Alemania tuvo un avivamiento de teólogos para el 1800 y 1900. Los grandes teólogos de nuestra época vinieron de Alemania. Porque hubo un Martín Lutero que protestó de que la Biblia se escribiese en el lenguaje de ellos. Gloria a Dios por eso. Ahora la Biblia está en todos los idiomas del mundo y dialectos y de todo. Hay mucha mala interpretación y todo, pero la cosa es que Dios está salvando a la gente con mala interpretación y buena interpretación, porque cada vez que alguien dice que esto es malo y le están vendiendo otro producto, entonces, ¿quién hizo ese otro producto? Porque ese es el problema que tenemos. No veo este medicamento, porque de cada 10 doctores, 8 están diciendo que este medicamento te va a matar. Pero yo tengo uno. Ah, ya se acabó, ya no sigue oyendo. Apague la televisión, que él o ella tienen uno. Primero, si usted es una persona inteligente, ¿quiénes son esos 8 doctores que están diciendo que ese medicamento es malo? ¿Dónde estudiaron? ¿Tienen sus diplomas doctorales? ¿Qué universidad estudiaron? ¿Cómo salieron? Por favor, no seamos neófitos y estemos yendo a las personas, engañándonos a nosotros. Que cada vez que me van a vender un producto, porque el que yo estoy bebiendo es malo, y aquel me va a vender el otro porque ese sí es bueno, ¿cómo ellos saben? ¿Quién informa? ¿Que eso fue el laboratorio? Yo estudié psicología y tuve que estudiar medicina. Yo tengo un libro aquí que tiene como 7,000 páginas. Y en ese libro están todos los medicamentos que se han creado en todos los lugares del mundo. Y el médico natural y el psiquiatra y aún los psicólogos tenemos que ir a ese libro, porque es como la Biblia de nosotros, para hablarle a las personas que están bebiendo antidepresivos, Zoloft, Paxil, Clonazepam, Xanax. Entonces, estos antidepresivos que le dan los psiquiatras a los pacientes están informados ahí. Entonces, en ese libro están todos los días y los meses y los años que duraron probando ese medicamento con un grupo de personas que le pagaron. Y está escrito los efectos secundarios que bebieron, las personas que fueron afectadas, las personas que no fueron afectadas. Todo eso está ahí. Y por eso ustedes, mi amigo, mi hermano del alma, que lo quiero tanto, como doctor, como profesional, yo les digo, cada vez que un doctor le da un medicamento, dígale cuáles son los efectos secundarios de este medicamento.
Yo estoy bebiendo este otro medicamento. ¿Qué va a hacer cuando choque con este? Porque es que no van a matar y la gente se muere y que venga el otro, apunte. Yo sigo cobrando. No, tenemos que ser inteligentes hoy en día. Yo estoy bajo doctor en el Hospital Montefiore aquí. Yo voy siempre y ellos me recetan medicamentos. Un día me recetaron medicamento y me dio una piquiña en el cuerpo y yo no lo tomé más. Yo fui allá al cardiólogo, que era el jefe de los cardiólogos, y que ¿por qué me está dando piquiña? ¿Y qué dijo él? Déjelo, reverendo. Digo, está bien. Bien. Pero yo después descubrí que cuando yo salí del hospital me dieron como 4 o 5 medicamentos y la noche me dijo, que yo le pregunté, ¿esto yo lo voy a tomar por hora? Y dice, no, lo puede ver todo junto. Y cuando lo veí todo junto, hubo un efecto secundario y crearon una picazón en mi cuerpo. Pero yo entendí eso. Después yo le dije al doctor cardiólogo, yo no dejé lo que usted me dijo que dejara porque me está ayudando para mi corazón. Lo que hice fue que no lo tomé con los otros y se fue la piquiña, se fue todo. Porque tenemos que ser inteligentes. Dios nos ha dado una capacidad de inteligencia. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios, cada uno de nosotros. Mire, vengo de Roma para traerlo al contexto histórico de nuestras realidades físicas, de doctores y de pastillas, porque eso es lo que ocurre cuando uno llega a cierta edad, que va a tener que depender de tantas cosas y tanta maldad y tanto engaño y tanta gente avariciosa que lo que quieren es sacarle el último centavo al seguro y al dinero y al banco que apenas tenemos nosotros. Bien. Volviendo a Roma. Como Roma decía que ellos iban a gobernar 1000 años de luz, 1000 years of life, decían ellos, que iban a estar gobernando 1000 años de luz. Bien. Y Roma ya para el año 105 había conquistado 5.1 millones de tierras. Y un emperador que llegó a ese tiempo, en el tiempo de Juan, que estaba en la isla de Pamo en el 95 después de Cristo. Y ya para el 96 Timoteo estaba muerto, que duró 80 años duró Timoteo. Tito duró hasta los 105 años, duró como 95 años Tito. Y él pudo ver estas cosas hermosas y maravillosas de Juan escribiendo, el Apocalipsis y todo. Y de ahí se acabó el apostolado, se acabaron los profetas, y del año 100 en adelante, como que la iglesia se desapareció. Y apenas había una cosita aquí, apenas había otra cosita allá. Bien. Después de los siguientes años, antes de concluir esta sesión con ustedes, después de los siguientes años, la lucha no fue de doctrina, la lucha no fue del Espíritu Santo, la lucha no fue de la iglesia, la lucha fue con la persona de Jesucristo, si era el Hijo de Dios, si era el Hijo de María, si era el Hijo de José, si era un hombre, si era un profeta, si era un espíritu. Los primeros 3 siglos, esa fue la lucha. No era de buscar avivamiento, de buscar poder. Siempre habían 2 o 3 personas por ahí, pero no fue tan grande nada en esos primeros siglos. Muerte y muerte y muerte y muerte por todos los lugares, en el Coliseo. ¿Ve? Porque era ilegal ser cristiano en aquel entonces, señores. Que no podían andar con una Biblia, no había Biblia. La iglesia primitiva vino a ver algo así por el año 300, y no todo el mundo, no solamente los que podían leer, porque de los 3 continentes, Asia, África y África, y los 140 millones de habitantes que se registraban en población, el 95% de esa población no sabía leer ni escribir. Y ahí en ese 95% estaban todas las mujeres de esa época. Apenas unos cuantos hombres. Y por eso es que siempre estaban en todos los lugares la gente analfabeta y literario escuchando a Pablo.
Cuando Pablo iba a los lugares, usted tenía que traer su desayuno, su almuerzo y su cena. Porque ese hombre tenía tanto conocimiento que hasta Tiquito se cayó del tercer piso del sueño que le dio. Y gracias a Dios que Dios resucitó a ese muchacho que cayó del tercer piso, si no Pablo hubiera sido preso. Él dio su conferencia y fue, oró y lo resucitó. Vamos a seguir hablando. Aquí se hubiera suspendido todo, la ambulancia y todo. Eso es increíble, ¿no? Pero esa cosa la hizo Dios para el primer, segundo siglo, con estos grandes hombres y mujeres de Dios. Entonces, nosotros amamos y apreciamos a todos estos hombres de Dios, pero esa gente no eran fáciles, señores. Usted sabe que usted ir a una casa y estar de por la mañana hasta casi el otro día. Porque era ilegal ser cristiano en aquel entonces. Usted no podía estar, era clandestino, usted tenía que estar escondido. Y apenas, cuando yo fui a la catacumba de Roma, que hay 17 kilómetros de catacumba, yo veía mucha lámpara con un pez. Mucha lámpara, miles y miles. Y le pregunté a la guía y a mí que el pez era el símbolo del cristiano. Que ellos se marcaban con el pez para identificarse que eran cristianos. Verdaderos. O sea, lo que se ponían esa marca era porque eran verdaderos cristianos. Entonces se lo ponían a la lamparita que se andaban. Y ellos no tuvieron la Biblia, no tuvieron nada. Hoy en día nosotros tenemos 20 Biblias. Cuando la leemos, cuando la abrimos, cuando la estudiamos. De todas las versiones, en griego, en hebreo, traducida, de todo. Y yo tengo ahí atrás unos diccionarios que me costaron casi $1,000. Los diccionarios de Quitel para aquel entonces, para los 80 y los 90. El autor duró más de 25 años escribiendo esos diccionarios. Y después cuando usted lo abre, la primera letra está en griego, no está en español ni en inglés, en griego. Por eso yo tuve que tomar en mi maestría en divinidad una clase de griego para conocer el alfabeto, por lo menos alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Así comenzamos a aprender el alfabeto griego, que también era el alfabeto de los egipcios. Entonces, esta historia que le estoy presentando es para seguir haciendo la conexión con lo que es el Evangelio de Jesucristo. Que cuando a Cristo lo querían envolver en política, darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El Evangelio no se compromete con política. El Evangelio no se compromete con este sistema, como dice Pablo en Romanos 12:2. No conforméis a este sistema, a este aeon, a esta cultura, a esta idiosincrasia, a estos ritos, a esta ceremonia, a esta liturgia, a este método, a esta forma de vida que vive la sociedad. No, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para vuestras vidas. Entonces, sí, un cristiano puede ser político seguro, pero va a tener muchas crisis, muchos problemas. Va a tener que estar comprometiendo. Hay cristianos que han ido hasta la Casa Blanca. John Ashcroft, de las Asambleas de Dios, él fue el abogado general de este país. Él no participó de nada de los bailes, nada de eso, que su papá fue un presidente de uno de los seminarios de nosotros allá en Springfield, Missouri. Y él fue un hombre recto y cumplió su mandato. Pero hay otra gente que no, que se envuelven y entonces quieren vivir en esos dos mundos y no es bueno eso. En todos los seminarios que yo he ido, todas las clínicas que yo he ido, ellos han querido cambiarme a mí. Ellos mismos escribían, Nicanor no va a cambiar, pero yo no vine aquí a cambiar, yo vine a aprender, no a cambiar. Ya Cristo me cambió a mí, yo estoy transformado ya. Y le mostré mi fe, mi creencia,
mi fundación, que es la persona de Jesucristo. Y no lo cambié, y no lo cambio por nada ni por nadie, punto. Y ahora me siento con ustedes libremente a hablar. Usted quiere ser un estudiante mío, sigue escuchándome. Ya posiblemente el martes volvamos por la tarde a presentarle a ustedes otra programación de estas cosas. Usted me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. Ahí usted puede ordenar este libro en Amazon y entonces usted puede pagar allá en Amazon para que la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Pero entonces están los otros 10 libros de tu percepción determinará el destino de tu vida. Esta foto que yo tengo aquí, yo tuve que ir al Vaticano a tirar esa foto para ponerla aquí porque este es un patrimonio de la humanidad, para que no me demanden. Y yo la usé. Aquí hay como 400 figuras. Y cuando yo fui allá aprendí que cada figura de esta tiene un significado. Que Miguel Ángel cuando dibujó todo esto, toda figura ahí, 400 figuras tienen su significado. Aquí está, conócete a ti mismo. Y aquí está la teología pentecostal, que la estamos escribiendo y esta es parte del escrito de la teología pentecostal, que es una teología sobrenatural. 10 libros tenemos y con este grande son 11 libros. Y hay otro libro que está en la computadora que queremos hacer algún dinerito porque cuando llame a Amazon ellos rápido me van a pedir $3,000, $4,000 para comenzar el proceso del nuevo libro que se llama Somos la obra maestra de Dios. Ya tengo 407 páginas de ese libro ya. Parece que va a ser más grande de todo lo que he escrito. En todos los años que he estado en retiro me he sentado a escribir porque me encanta escribir, me encanta expresar, me encanta. Porque a la larga, cuando yo no esté aquí, por lo menos van a quedar los escritos que mi familia va a poder producirlo para que otras personas lo tengan. 646-755-1290. Esa es una. Si la otra es que usted puede ya conectar con YouTube, busque el canal de YouTube con el reverendo Dr. Nicanor González, apúntese, inscríbase, y si está en algún lugar y no está Facebook, me pone en YouTube y me va a encontrar. Pero el link está ahí mismo, usted pone simplemente, pone Amazon y pone reverendo Dr. Nicanor González, book, y va a aparecer este libro. Y le va a costar más barato que si lo compra conmigo, le cuesta $2 o $3 más porque tuve que pagar un poquito más para traer más de 100 libros para tenerlo aquí para gente que quizás no saben hacer las conexiones. Pero gracias a todos ustedes que siguen escuchando y viendo, y gracias a la gente de Puerto Rico y de otros países. Ahí salió Pedro, el hombre del Salvador. Su pastor aquí está de nuevo para enseñar, para educar y dar lo que Dios me ha dado a mí. Ahora no le estoy ministrando al templo pentecostal del Dios viviente solamente, sino a 40 y pico de millones de iglesias en el mundo, para que todo lo que aprendimos en ese templo sea recibido en toda la parte del mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.